A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Buenos días, bienvenidos a su programa de todos los sábados, Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Mi nombre es Grisel Lugo, soy la directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, una entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Le damos la bienvenida a todas las personas que están a través de todas las plataformas de Radio Isla 1320 AM, radioisla.tv y Radio Isla Facebook Live. El programa de hoy auspiciado por Global Healthy Living Foundation y Creaky Joints, mejorando las vidas de las personas con enfermedades crónicas a través de un mejor acceso a la atención, la educación, el apoyo, la defensa y la investigación centrada en el paciente. Cada sábado tenemos un tema que está relacionado directa o indirectamente con las condiciones reumáticas, que como ustedes saben son más de 100 y que pueden buscar mucha más información en nuestra página web www.fundacionfer.org. También tenemos todos estos programas que están grabados en la página de YouTube, Fundación FER PR, también en Facebook. Y, por supuesto, como están ahora muchos de ustedes en Facebook Live, así que les damos la bienvenida al programa de hoy, que tiene un tema que puede ser muy interesante para muchas personas. Es ¿por qué es tan difícil el diagnóstico de la artritis psoriásica? Para eso tenemos en la mañana de hoy a nuestro invitado, que ya es parte de la casa, al doctor Oscar Soto Raíces, reumatólogo y presidente y socio fundador de la Fundación FER. Buenos días, doctor. Buenos días, Grisel, y buenos días a todos los que nos escuchan hoy en la mañana. Bienvenido, y esta es la casa de todos nosotros, así es que así vamos a estar en el día de hoy. El doctor es reumatólogo y actual presidente y socio fundador de Fundación FER, como les dije ya, principal ejecutivo de la firma Mindful Rheumatics y Medical Research Group, ubicado en César González 576 en Atorrey, teléfono 787-765-9034, 787-765-9034. Como les comentara, el tema de hoy, según la página de web del Colegio Americano de Reumatología, ACR, por su sigla en inglés, la artritis psoriásica afecta en forma habitual las articulaciones grandes, en especial las extremidades inferiores y las distales de los dedos de la mano y de los pies. También puede afectar las articulaciones posterior y sacroilíaca de la pelvis. Ya él próximamente va a explicar un poquito más de eso. Pero en ocasiones los pacientes afectados por esta condición reumática suelen tener un largo proceso para recibir un diagnóstico, y de eso pues queremos hablar hoy. Por supuesto, como generalmente hacemos, la primera pregunta es definir, para recordar, para refrescar en la mente de las personas que nos escuchan, ¿qué es la condición? ¿Qué es la artritis psoriásica, doctor? La artritis psoriásica, como bien dice Grisel, puede afectar múltiples articulaciones, muchas veces las articulaciones grandes. Es otra más de las tantas tipos de artritis que discutimos aquí en el programa muchas veces, que tiene un origen autoinmune, o sea que no sabemos exactamente qué es la causa, pero sabemos que el sistema inmune pierde la capacidad de regularse y lleva a un ataque, por decirlo de esa forma, ¿verdad?, que causa inflamación, en este caso, en personas que usualmente tienen problemas en la piel, y ese problema autoinmune de esas placas rojas dolorosas en ocasiones que pueden picar, a las cuales llamamos psoriasis, también pueden tener una artritis reactiva o una artritis que va a la par con la psoriasis, que es una artritis muy
particular que es distinta a la osteoartritis, distinta a la artritis reumatoide, y a eso le llamamos artritis psoriásica. Es una artritis que está relacionada a la psoriasis, que interesantemente no necesariamente tiene que estar la psoriasis activa. Ya mismo vamos a hablar sobre eso, porque muchas personas piensan, y con lógico, porque yo también lo pienso, que una persona que tiene psoriasis automáticamente puede tener o eventualmente va a tener, y no es así, Exacto. artritis psoriásica. Y la severidad también o el envolvimiento, ¿verdad?, de la piel. O sea, no hay que tener a más envolvimiento, no hay más psoriasis, no hay más artritis necesariamente. O sea, que puede haber muy poca psoriasis y mucha artritis y viceversa. O sea, que no siempre y por eso recalco que es un problema autoinmune, como la mayoría de los problemas autoinmunes son muy difíciles de predecir. Todo eso y unas cositas más que vamos a ir hablando hacen que el diagnóstico sea a veces difícil de hacer y que mucha gente la tenga por muchos años sin saber que la tiene. Y precisamente, próxima pregunta. Entonces, escuchando todo esto, que puede haber unos síntomas en común, como pasa con todas estas condiciones, más de 100 condiciones reumáticas, ¿cómo se hace un diagnóstico para esta condición de artritis psoriásica? Buscamos distintas cosas, ¿verdad? Usualmente, la persona que tiene psoriasis y que lo sabe y que está diagnosticada, es fácil hacer el diagnóstico cuando empieza a tener dolor en las articulaciones. Pero ese dolor en las articulaciones va un poquito más allá que del dolor usual. Va acompañado, como en muchas de las artritis inflamatorias, de inflamación, de hinchazón, enrojecimiento de las articulaciones. El patrón de envolvimiento también es importante porque, contrario a la artritis reumatoide, como mencionaste, puede tener ese envolvimiento que llamamos axial, que significa envolvimiento en la columna o envolvimiento en la sacroiliaca, que es donde la pelvis se une al sacro, o sea, a la última parte, al rabito que perdimos, ¿verdad? En la columna. Eso lo hace distinto a otras artritis. También... Así que ahí es donde más se manifiesta o donde no necesariamente, primero, no necesariamente. Muchas veces separamos el tipo de pacientes en pacientes que tienen envolvimiento axial, o sea, el paciente que tiene muchos problemas de espalda o que tiene envolvimiento en la espalda, en la columna, de los pacientes que tienen envolvimiento al cual nosotros le llamamos periferal, que es envolvimiento de las rodillas, de las manos, cualquier articulación puede estar envuelta realmente, incluyendo la parte distal de los deditos, que eso no ocurre en artritis reumatoidea, pero sí ocurre en artritis psoriásica. Y una cosa interesante e importante para hacer el diagnóstico es que muchas veces el envolvimiento no es simétrico como es en la artritis reumatoidea. En la artritis reumatoidea usualmente cuando las muñecas están envueltas son las dos. Son las dos. Las rodillas son las dos. Son las dos. En la artritis psoriásica no necesariamente. Puede ser una rodilla y un codo y a veces es intermitente, por lo que hace que el diagnóstico también sea un poco más difícil, ¿verdad? Porque a veces el paciente no necesariamente tiene esa inflamación persistente. Lo otro que es interesante y es bastante peculiar en la artritis psoriásica es que envuelve no solamente la articulación, sino el tendón que se agarra a la articulación. Nuestros músculos se agarran a las articulaciones a través de tendones y en esa inserción donde el tendón se inserta o se agarra del hueso, también se inflama. No solamente la cápsula de la articulación, sino ese tendón también. En esos casos, a eso le llamamos entesitis. Eso ocurre, por ejemplo, mucho en la planta del pie. El tendón de Aquiles se inflama, la planta del pie se inflama. En los dedos se puede inflamar el tendón completo y el dedo se pone hinchado, gordito, completo. Eso le llamamos un dedito en salchicha. Sí. Eso ocurre en los pies o en las manos. Eso no ocurre con otro tipo de artritis. Y eso nos ayuda a hacer el diagnóstico. Que eso debe de ser una señal bastante clara para el reumatólogo. Y lo que ocurre es lo siguiente. Los pacientes a veces tienen un dedito en salchicha. Van a su médico primario, les dan un antiinflamatorio, eso resuelve y puede que pase meses, años en lo que tienen otro síntoma y ese síntoma a veces se olvida cuando van a hacer el historial la próxima vez que tienen otro problema. Pero ese síntoma, esa manifestación, ese tipo de artritis, que a veces una sola articulación, es importante porque nos ayuda a pensar en el diagnóstico. Claro, que como muchas veces hemos repetido aquí, que el paciente tiene una responsabilidad de reconocer
¿verdad? Sus síntomas. ¿Quién mejor que uno mismo para saber, me dolía esto, Claro. me dolía lo otro, ya no me duele, en el pasado tuve tal cosa? Y quizá mantener un récord de que cuando yo vuelva a donde el reumatólogo le voy a decir que me acordé que hace meses atrás yo tenía esto, un dedito que parecía salchicha, pero se me quitó. Y a lo Correcto. mejor es relevante Sí. para ese diagnóstico. Así es que, en otras palabras, que eso puede ocurrir intermitentemente. Sí. Se pasa y después se va y vuelve de nuevo. Así que ese tipo de cosas es precisamente por lo que se hace más difícil para el reumatólogo hacer esa evaluación. Sí, y aparte de eso, no tenemos otras cosas que tenemos con otro tipo de artritis. Por ejemplo, en este tipo de artritis no tenemos anticuerpos positivos, como en la artritis reumatoidea, como en el lupus, que buscamos cientos. De hecho, parte de los criterios que usamos para diagnosticar artritis psoriásica, porque se puede confundir con la artritis reumatoidea, porque a pesar de que mencioné que usualmente es asimétrica, o sea que no está en los dos lados a la misma vez, en algunas ocasiones sí. Y se puede confundir con una artritis reumatoidea. Pero, por eso también, cuando evaluamos a un paciente con artritis psoriásica, le hacemos laboratorios para buscar marcadores de inflamación, que sí pueden estar elevados, usualmente el CRP o la proteína C reactiva. Y deberían, por definición, ser seronegativos o tener factor reumatoideo negativo. Versus los pacientes con artritis reumatoidea, que no todos, pero un gran por ciento o muchos de ellos, vamos a decir, tienen artritis, tienen factores reumatoideos positivos. Así que eso es una de las diferencias. Lo otro importante es que en las placas, cuando buscamos nosotros la radiografía, no necesariamente los cambios no son muy específicos, como lo son, por ejemplo, en la artritis reumatoidea, donde buscamos cambios erosivos, erosiones o huequitos en el hueso. En la artritis psoriásica, los cambios pueden confundirse con los cambios de osteoartritis. Por lo tanto, muchos pacientes, especialmente aquellos pacientes que tienen psoriasis y no lo saben, porque hay muchos pacientes que tienen psoriasis y no lo saben, y ese es otro punto importante de discutir, Ya mismo vamos a eso. que ya mismo vamos a llegar ahí. Cuando el médico los evalúa, si no sabe que tiene psoriasis o no la ve, y si no tiene laboratorios que ayuden, y el historial no ayuda mucho, se puede confundir. El paciente puede tener en ocasiones psoriasis y osteoartritis, psoriasis y dolor generalizado, o psoriasis y fibromialgia. Y ahí es que entonces, por eso muchos pacientes pasan muchos años teniendo un diagnóstico y otro, hasta que hay suficientes cambios o el historial se pone todo, se une y alguien sospecha el diagnóstico. Por eso es importante que las personas, que especialmente los pacientes de psoriasis, entiendan esto para que puedan relatarle a su médico, puedan darle un buen historial para que el médico sospeche este diagnóstico y haga las pruebas necesarias. Y ya llegamos a esa pregunta de por qué se confunde tanto el diagnóstico, y es que puede haber cosas en común con otras condiciones, como pasa con otras condiciones reumáticas, pero en este caso yo he escuchado y sé de algunas personas que tienen psoriasis que hay veces que están completamente en remisión, o sea que no tienen nada, no sienten ni tienen nada en su cuerpo de psoriasis como tal, y a lo mejor pasa muchísimo tiempo y no le aparece un brote o un flare, como se le dice. Así es que es posible que no tenga esa información para el médico y en lo que la averiguan. Y la psoriasis puede ser muy simple y pueden ser lesiones muy pequeñas, y por eso es que pasan desapercibidas. Pueden estar detrás de la oreja, que son sitios comunes, y la gente lo ve como una lesioncita, se ponen una cremita de esteroide que se consigue en la farmacia over the counter y ayuda. Se confunde con seborrea, claro, con caspa, porque muchas veces son lesiones en la cabeza, no se ven bien tampoco. Pueden estar en muchos sitios, en el área de los genitales, cerca de la espalda, sitios donde no necesariamente uno las ve. Y si son lesiones pequeñas, uno las puede tener mucho tiempo, las puede hasta tratar, ¿verdad?, con cosas que uno consigue en la farmacia y no necesariamente tener el diagnóstico. Por lo tanto, yo les recomiendo a la gente que tienen este tipo de lesiones, usualmente son lesiones secas, escamosas, como con nosotros llamamos placas, lesiones en placa, porque muchas veces, y no siempre son así, pero la mayoría de las veces, lesiones escamosas, rojitas, usualmente pican un poco,
que si son recurrentes, si salen una y otra vez, aunque sean pequeñas, vayan a un dermatólogo para que les haga el diagnóstico adecuado, porque entonces así uno va construyendo, ¿verdad?, el diagnóstico. Si ocurre artritis en el futuro, aunque no haya dolor, ya uno sabe que tiene un diagnóstico de psoriasis y puede ir uniendo estas piezas, ¿verdad? Porque este tipo de diagnóstico a veces es como un rompecabezas que tenemos que unir, ¿verdad?, para poder hacer un diagnóstico correcto. Es importante entonces que el paciente busque ayuda adecuada, si es piel, que vaya al dermatólogo. Y si tiene ya los síntomas, si tiene síntomas de artritis y ya tiene ciertamente la sospecha o el diagnóstico de psoriasis, que vaya al reumatólogo también para que podamos poner esas cosas juntas y hacer un diagnóstico correcto. Quiero aprovechar, doctor, porque en Puerto Rico existe una asociación de ayuda al paciente con psoriasis, APAP, que el 29 de octubre tiene una asamblea, su asamblea anual, precisamente el 29 de octubre, que es el Día Mundial de la Psoriasis, en el Hotel Verdanza en Isla Verde. Así es que si usted tiene alguna sospecha, si usted tiene o si sabe que tiene psoriasis y no conoce más sobre esta condición, les recomiendo que busque información en la página de APAP o de la Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Paciente con Psoriasis en Facebook, o escriba a psoriasispr@gmail.com para que pueda participar de esta actividad, que es completamente gratis, en el Hotel Verdanza el 29 de octubre, Día Mundial de la Psoriasis. Así es que busquen esa información para que tengan ayuda y puedan saber qué es lo que se está haciendo, porque es una entidad que tiene mucho compromiso, que lleva muchos años trabajando con los pacientes de psoriasis y artritis psoriásica, así que les recomiendo que busquen información y participen de esta actividad. Continuemos entonces, doctor, psoriasis y artritis psoriásica. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos condiciones? La psoriasis simplemente envuelve la piel. Y no tiene esa artritis que nosotros llamamos como una artritis reactiva asociada a la psoriasis. Ya cuando tenemos inflamación en las articulaciones, y usualmente buscamos por lo menos 3 o más articulaciones hinchadas en algunos momentos, o cambios muy específicos o muy característicos como la dactilitis, que es los deditos en salchicha, o esos cambios de entesitis que hablaba anteriormente cuando el tendón está hinchado, ya entonces ahí sí hablamos de una artritis psoriásica. Y las dos cosas obviamente pueden ocurrir a la vez, y las dos cosas también responden a veces al mismo tipo de tratamiento. Ya mismo vamos a hablar de eso también. Y entonces, doctor, la pregunta que a mí me parece fascinante es: ¿la persona que tiene psoriasis, como dijimos al principio, automáticamente va a tener artritis psoriásica? No. La respuesta es no. ¿Y la persona que tiene artritis psoriásica tiene psoriasis? Tampoco. Eso es una cosa sorprendente, sí, porque uno asocia el nombre precisamente con una condición y con la otra, y cuando le dan posiblemente el diagnóstico pensará, bueno, pues yo voy a terminar con esta condición, y no es correcto. El porciento, de hecho, es bastante bajo. Sí, la realidad es que la gente que tiene psoriasis, el porciento es mayor de la gente, de la posibilidad, ¿verdad?, de que tengan una artritis. Claro. Sin embargo, aunque es un porciento bajo, hay gente que tiene artritis psoriásica y no tienen manifestaciones en piel. Y hay un pequeño debate, ¿verdad?, si eso es realmente que no tienen psoriasis o que nunca la han tenido, o es que no la hemos visto, o el paciente no la ha visto, o la ha tenido y ha sido intermitente, ¿verdad?, por las razones que hablaba anteriormente, sí, que puede que haya tenido una lesioncita o dos y no las haya visto, y en el momento en que se evalúa el paciente no tenga ninguna. Pero lo cierto es que no hay que verlas, no hay que tenerlas necesariamente para hacer el diagnóstico. Si el paciente tiene las características que hablamos anteriormente de tipo de artritis, si tiene los marcadores de inflamación elevados, si tiene los cambios característicos en las placas, porque si hay cosas que nos ayudan en las placas para hacer el diagnóstico. En los rayos X. Y especialmente si tiene historial familiar de psoriasis, que es una de las cosas que buscamos
Eso nos ayuda también a hacer el diagnóstico, aunque no haya problemas de piel presentes. Porque sí hay esto no es un problema, porque que es algo que siempre nos preguntan, que se hereda, pero sí se hereda la predisposición. Hay una tendencia genética. Y está ligado a un tipo de gen en particular. Ok, o sea que, en otras palabras, ese historial, como siempre hemos dicho aquí, es importante que sepas, mamá, papá, hermano, hermana, abuelo, quién puede haber tenido esta condición y a lo mejor pues se manifiesta en mi persona. Y permíteme añadir algo que es importante, porque cuando dijiste abuelo, hermano, esto puede ocurrir en niños también. Por lo tanto, es importante que los papás, cuando lleven a sus hijos a evaluar, adolescentes con problemas, especialmente, que tengan eso en mente, que estén conscientes de que tienen que relatarle a su pediatra, al pediatra de sus hijos, si ellos tienen psoriasis, si el papá o la mamá tiene psoriasis o los abuelos tienen psoriasis, porque ese historial es importante para poder hacer el diagnóstico en esos niños. Es increíble porque a veces a lo mejor una manifestación, una dermatitis o un hongo en la piel o lo que sea, no es eso que tú te crees que es, puede ser otra cosa. Eso es algo importante, que qué bueno que lo mencionas porque se confunde mucho con hongos y por eso es que la gente lo trata con algo, una crema antihongo, que muchas veces tienen esteroides y por eso responde. Claro. Y nunca supieron que tenían psoriasis. Bien, importante. Doctor, consecuencias y riesgos para estos pacientes. Lo otro importante, como ocurre con muchos de estos problemas, siendo un problema autoinmune que envuelve piel y articulaciones, puede envolver muchas otras cosas, así que el paciente puede tener problemas en la visión. Uveitis es una de esas cosas que se ha reportado como inflamación de la uvea en el ojo. Problemas en el pulmón son cosas raras, pero en el ojo quizás es más común. Ciertamente los cambios inflamatorios sistémicos, porque la gente que tiene mucha inflamación sistémica, que tiene mucho envolvimiento de piel y articulaciones, puede tener un poco de anemia, fatiga, dolor generalizado, cansancio, todas estas cosas son posibles. O sea que como en muchas de estas cosas, va un poquito más allá de lo que es el dolor en la articulación o la piel. Doctor, y por ejemplo, el lupus es una condición que podría afectar órganos internos. ¿Esta condición podría afectar órganos internos también? No, usualmente no. Usualmente más como mencionaba, uveitis es lo que más se ha reportado, algunos cambios a veces en el pulmón muy raros, pero no afecta corazón, riñón como lupus y otras condiciones. Entonces, hablemos de los tratamientos, porque la persona ya se diagnosticó, ya tenemos un diagnóstico claro de que tiene esta condición. ¿Qué tratamientos, qué gama de tratamientos podría tener este paciente? Afortunadamente tenemos muchas cosas hoy en día y muchas cosas en desarrollo, así que el horizonte en términos de tratamiento, hay esperanza. Hay mucha esperanza y muchas cosas nuevas pasando. Ciertamente hoy en día tenemos muchos tipos de medicamentos que tratan la piel y tratan las articulaciones a la misma vez, que eso es una gran ventaja, ¿verdad? Los pacientes con psoriasis per se, usualmente cuando las lesiones son pequeñas, se tratan con cosas tópicas, o sea, con cremas, y responden bien. Eso no trata la artritis, así que la artritis la tratamos con otro tipo de medicamentos. Y si la artritis es solamente en la periferia, en las manos, en las rodillas, en los codos, podemos usar cosas como las que usamos en artritis reumatoide, como metotrexato, por ejemplo. Sin embargo, ese tipo de medicamentos, que usualmente ese tipo de pastillas, no trabaja bien con la artritis en la columna, con el movimiento axial, ¿verdad? Cuando hay problemas en la columna o en la sacroiliaca, y ya entonces ahí nos vamos con los biológicos, ¿verdad? Los biológicos como los bloqueadores de TNF, hoy en día hay pero hay varios mecanismos, ¿verdad?, de acción, varios tipos distintos, debo decir, de medicamentos, los que bloquean TNF, bloquean interleuquina 17, los que bloquean interleuquina 12 y 23, los que bloquean interleuquina 23. Yo sé que esto es mucho, pero lo digo para que entiendan que hay una variedad de cosas que podemos usar que funcionan muy bien. Son no solamente para que el paciente, para que la piel del paciente esté libre de lesiones, sino para que la artritis esté controlada y el paciente esté en total remisión. Y aún así hay muchos otros medicamentos que se están estudiando, inhibidores de JAK, una vez más interleuquina 23 es algo que se está estudiando mucho, no solamente para piel, porque está en el mercado para la piel, sino
hoy se está estudiando para la artritis también. Así que estamos haciendo también muchos estudios para ver cómo estos medicamentos, los que ya están en el mercado y unos que están por salir, también nos ayudan a controlar mejor la artritis y la piel en estos pacientes. Si usted sospecha que tiene esta condición o sabe que la tiene, es importante que cuando visite a su médico, sea dermatólogo, reumatólogo o ambos, tengan todas estas preguntas de qué yo puedo hacer, qué existe, cómo yo puedo manejar esta condición para que pueda tener quizá que se desaparezca, porque yo conozco personas que han utilizado X medicamentos y de repente se sienten como si jamás hubieran tenido nada, tanto en la piel como en sus articulaciones. Interesantemente, a veces tratamos a un paciente por un tiempo y le quitamos el tratamiento y están muy bien por mucho tiempo, así que a veces esto también es un poco intermitente en términos de síntomas, así que es importante tratarse a tiempo porque el paciente puede lograr muchísimo, se puede sentir muy bien, pero quiero recalcar, como hablábamos anteriormente, que es importante que el paciente nos ayude a hacer el diagnóstico, que nos hable de las lesiones que han tenido. El paciente que tiene psoriasis y tiene dolor y no tiene el diagnóstico y lo sospecha, debe buscar ayuda. Debe buscar ayuda. Si tengo psoriasis y ya lo sé, y tengo articulaciones que me duelen, están hinchadas y tengo rigidez en las mañanas y no me puedo mover bien, debo buscar ayuda y debo contarle eso al médico. Igualmente los pacientes que han tenido esos dedos hinchados completos, como hablábamos anteriormente, eso es algo que nos ayuda muchísimo a hacer el diagnóstico. Doctor, y ya que estamos hablando de tratamientos, muchas personas se asustan porque estos tratamientos biológicos son muy costosos y existen alternativas para que estas personas puedan ser tratados con este tipo de medicamentos. Así es que tienen que averiguar con el médico para si pueden obtener algún beneficio de la compañía que fabrica el medicamento, como puede haber personas también que pueden ser parte de estudios clínicos. Claro. Estamos haciendo estudios en los que con medicamentos que ya están en el mercado, que los pacientes pueden participar, con medicamentos nuevos. Hay fundaciones que nos ayudan a darle medicamentos gratis a los pacientes. Hay ayudas de copago, si el copago es muy alto y el plan no le cubre completo. Hay múltiples cosas que tenemos disponibles hoy en día para ayudar a los pacientes. En la página de www.creakyjoints.org español hay una lista que ya hemos puesto y podríamos volver a poner otra vez público de todos los copagos de todas las compañías que tienen este tipo de medicamentos para esta y para otras condiciones a las cuales usted puede solicitar ayuda para que no deje de tratar su condición. Ya nos queda poco tiempo, nos avisan recomendaciones generales y nos vamos bien rápido. Una vez más, que el paciente esté consciente de la relación para que le pueda contar a su médico, que busque ayuda a tiempo y que no le tema a todos los tratamientos que hay, porque a veces suena complicado y no solamente por el tipo de tratamiento, sino por el acceso, pero para todo esto hay ayuda. O sea que lo más importante es que el paciente trate de entender que estas cosas pueden ocurrir y que podemos evitar incapacidad y daño a la articulación si se trata esto a tiempo. Recuerden, no se autodiagnostique. El doctor, correcto, el reumatólogo, el dermatólogo, el profesional de la salud es quien tiene la última palabra. Con toda la información, la más que usted pueda llevarle, le va a hacer un diagnóstico acertado para que pueda tener una vida más saludable, activa y productiva. Les recordamos que este programa y todos los demás están en nuestra página www.fundacionfer.org para que puedan escucharlo nuevamente, para que busquen información, para que lo compartan con otras personas. Así es que les damos las gracias por estar aquí hoy y esperamos nuevamente que nos escuchen el próximo sábado en Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Mi nombre es Grisel Lugo, que tengan un excelente día.